el chat, estaba revisando. Alguna cosa escríbanme en el chat que yo reviso por... Ahí sí, Oscar me escribió en el chat. Ok, Oscar. Ya, entonces como tú abriste el audio, Oscar, vamos a leer. La participación del Ecuador en los conflictos armados ha sido marginal. Ha hecho declaraciones diplomáticas, a veces en respaldo irrestricto a los Estados Unidos en su guerra contra el terrorismo y otras veces pidiendo el respeto de los derechos humanos, al derecho a la autodeterminaciones y la soberanía de los pueblos. Ok, continuamos. Adriana, el siguiente párrafo. Y ya vamos a analizar. El efecto de los conflictos internacionales en el Ecuador tiene que ver con su dependencia del petróleo y la oscilación de los precios de este recurso, provocados por las guerras y conflictos que muchas veces han tenido como motivación precisamente el control sobre el mercado petrolero. La guerra de Siria, por ejemplo, tuvo una gran importancia en la caída de los precios del petróleo desde el 2014, lo que causó grandes problemas a la economía nacional. Okay. Eso es lo malo de depender de otros. Es como cuando hay un partido de fútbol y se van a los rezagados y están que ruegan que los otros pierdan para ellos ingresar al repechaje. El Ecuador es conocido que depende del petróleo. La base económica del Ecuador depende del petróleo. Y cuando hay estos conflictos armados, por ejemplo, como en Siria, dice que drásticamente bajó en el 2014, hubo problemas y nos afectó, sí nos afectó directamente. Mientras que cuando Estados Unidos entra a Afganistán, Siria, bueno, todos estos países, Ecuador dice que es marginal, significa que se encuentra al margen. Ellos, además de dar por allí su breve punto de vista, de eso no pasa. No somos potencias, chicos. Así que, ¿quién nos va a prestar atención ahí por ahí? Un consejito que nosotros demos. Si nuestra economía, mírenlo cómo está, nuestros gobiernos cómo están. Así que no nos van a escuchar, aunque en la ONU se reúnen y todos dan su punto de vista y buscan soluciones y etcétera, etcétera. Pero sí hay otros países mejores como Francia, Italia, es que se les puede prestar atención. No Ecuador, un país que para ellos es que somos poco y nada. Entonces, aquí tengo un link, ¿sí? El cual vamos a revisar, es que lo que... No sé si alguno de ustedes lo haya revisado, porque la mayoría de estos videitos ya han sido sacados. Entonces, por eso a veces ya ni los reviso, porque siempre el video ya no existe. Entonces, este de aquí no lo he revisado. Pero el video en sí nos manda a ver la situación de Siria. Ya sabemos que la situación de Siria empezó por este hombrecito Saddam Hussein, que Estados Unidos ingresó allí, y no de gratis, sino que ahí estaba en todo lo que es Medio Oriente el petróleo allí, el oro negro, como le saben llamar. Fue una de las fuentes de ingresos de Estados Unidos. Estados Unidos nunca va a hacer nada de gratis, chicos. Entonces, hay que comentar de este video. Y la razón especial por la cual se dio el conflicto. A ver, hay dos situaciones por las cuales se dio el conflicto en Siria. Número uno, porque este hombre era un tirano dictador. Muy bien, está bien. Que recuerde que los dictadores, los comunistas, ellos tienen la autoridad. Un solo hombre tiene la autoridad en un país. Se hace lo que él dice y se piensa como él quiere. Y el que está en su contra, pues, desaparece. Ahora, sí, el hombrecito era así, pero estos grupos irregulares que se alzaron dentro de Siria no estuvieron a favor de él. Él supuestamente tenía armas biológicas que iban a ser utilizadas. Nunca se comprobó que hubiera
¿cómo decimos? De fraguar, de tener este plan de atacar biológicamente. Nadie hasta ahora ha dicho, es verdad, Saddam Hussein lo iba a hacer. No. Estados Unidos ingresa con esto, de que iba a usar armas biológicas y toma Siria, ayudando al pueblo que no quería seguir bajo el régimen de Sayed Arafat, este hombre de Saddam Hussein. Entonces ingresa a Siria y manda abajo el gobierno de Saddam Hussein. Y ahora Estados Unidos toma temporalmente las riendas de este país para normalizarlo, para que ya haya paz, tranquilidad, armonía, pero los perjudicados, porque se mantiene una guerra interna, ¿verdad? Y Estados Unidos estando ahí, el mediador, ¿verdad? Comienzan las personas a desplazarse. A nadie le gusta vivir en medio de una guerra. Hay destrucción, no solamente destrucción de infraestructura, sino destrucción familiar, porque muere tu tío, muere tu papá, mueren tus vecinos. Entonces las personas lo que hacen es simplemente migrar, salir de su país de origen, irse a los países vecinos y la economía drásticamente baja de esa nación. Bueno, supuestamente el segundo plan es que Estados Unidos se quería ser dueño de los yacimientos petroleros que habían en Siria. Bueno, yo puedo dar mi humilde opinión y la verdad es esa, ¿no? Estados Unidos, recuerden, bueno, todavía ya no hemos visto la Segunda Guerra Mundial, pero en la Segunda Guerra Mundial vamos a ver mucho de lo que hizo Estados Unidos, todo lo que hizo. Y desde la Primera Guerra Mundial a su favor, y por eso se vuelve una potencia mundial. Bueno, apliquemos y verifiquemos nuestros conocimientos. Escribe qué acontecimiento dio inicio en el presente siglo a la activación de los conflictos en Medio Oriente y bajo qué argumentos surgieron. La guerra de Afganistán, chicos. ¿Por qué se da? Rápidamente vamos a hacer el resumen. Espero que hayan visto las noticias de cómo está Afganistán en este momento. Se da por la caída de las Torres Gemelas. ¿Qué sucede? Los talibanes habían dado el refugio a Osama Bin Laden. Estados Unidos, muy diplomáticamente, le dice: devuélvame o dennos, díganos dónde está Osama Bin Laden y con ustedes nosotros no tenemos problema. Pero como los talibanes y Osama Bin Laden, Al Qaeda, etcétera, son la misma línea islámica, ellos no quisieron entregarnos. Oh, sorpresa, Estados Unidos invade Afganistán y les declara la guerra por no querer entregar a Osama Bin Laden. El 7 de octubre del 2001 es invadido Afganistán con el pretexto de coger al líder de Osama Bin Laden de Al Qaeda, y los afganos no quisieron colaborar. Esa es la decisión. Y por tanto, en sí, los talibanes que ahora tienen tomada la ciudad, algunas ciudades de Afganistán, específicamente la capital, Kabul. Entonces, ahí empieza todo. El inicio de las guerras en el siglo XXI, y luego está la guerra de Asiria, la guerra, bueno, que todavía se da en Siria. En Irak también hay otra guerra que se maneja allí. Número 2, identifica las razones que motivaron las guerras de Afganistán, Irak y Siria. Afganistán, Irak y Siria. Continuamos. Usted va a escribir las razones del por qué en ese cuadrito. Afganistán, Irak y Siria. 3. Contesta cuál ha sido la posición de Ecuador frente al conflicto en Medio Oriente. Nos hemos mantenido al margen. Por allí si nos piden nuestra opinión, las damos. Y punto. Hasta allí llegamos. Jair, sácame eso, por favor. B. ¿Cuáles son las consecuencias que ha dejado para nuestra economía? Y ahí tenemos un ejemplo de lo que pasó en el 2014. Porque nuestra base de la economía depende del petróleo.
En el 2014 más, aunque en este tiempo de la pandemia, todo lo que pasó, ahora la base de economía nuestra es más banano, camarón, y ya no tanto como antes el petróleo al 100%. Entonces tenemos lista esta actividad. Nos vamos a la autoevaluación. Marca con un visto en la casilla que muestre cuándo cumples los indicadores. ¿Conozco los motivos del conflicto del Medio Oriente? Al sí o no lo conozco. Si lo conozco, alcancé el conocimiento, ahora sí sé de qué se trata ese conflicto. 2, identifico la posición del Ecuador, sí o no, alcancé o no alcancé ese conocimiento. Ok. Y eso es todo, chicos. Hasta allí terminamos con los conflictos armados. Los del siglo XXI, los del siglo XXI. Nada más de esos conflictos. Que no nos han afectado mayormente, no es que, uy, el Ecuador está más en ruinas que antes por los conflictos, no. Todo conflicto va a afectar, ¿sí? ¿Por qué vamos a hablar de conflictos? Porque en la próxima clase vamos a saber sobre los procesos de integración internacional. ¿Qué son estos procesos de integración? Todo parte a través de la ONU, que se organizan en bienestar. Por ejemplo, tenemos organismos como el CEPAL, la Unión Europea, el TLC, el Tratado de Libre Comercio. Bueno, vamos a hablar de cada uno de ellos. Pero hasta ahora, si necesitan leer algo para resolver las preguntas que están allá, aquí está la guerra de Siria, cómo inicia, cómo Estados Unidos ingresa allí y derrocando a Bashar. Más acá, déjenme ir a ver. Tienen aquí la guerra de Afganistán y la guerra de Irak para que puedan enviar. ¿Cuándo va a enviarme esta actividad del texto? La va a enviar el día viernes, ¿ya? La va a enviar el día viernes, junto con sus tareas. Ahora sí me voy a la guía, chicos. Me voy a la guía para poderlos ayudar. Miren que todavía tengo un video que convertir aquí. Déjenme mirar. Ok. Vamos a irnos a la guía. Voy a dejar de compartir aquí para ir a la guía. Para terminar nuestra guía. Bueno, aparte de la guía. Va a haber guerra este año. Hay una guerra interna todavía en Afganistán. Esa es la nueva. Miren cómo está Cuba. El pueblo de Cuba está reclamando que ella quiere ser libre. Venezuela también puede ser parte de una nueva guerra. Recuerden que los conflictos pueden ser externos e internos. Así que las guerras internas son pueblo contra pueblo, de la misma sociedad que convive en un mismo espacio geográfico. Así que tenemos todavía algunas allí pendientes. Ok, chicos, aquí está nuestra guía. Bueno, no, el 2 ya usted lo hizo. Ya, ahora sí. Este de aquí, yo ya les estaba dando un preámbulo de lo que era el capitalismo y el comunismo. Entonces, ¿en qué consistía? Algunos dicen, hermana, yo investigué, no importa, hágalo. Investigue y escriba allí lo que significa el capitalismo y el comunismo. Así que voy a hacer la pregunta número 2 el día de hoy. Voy a Hard. Lee, por favor, la número 2.
Dios la bendiga, hermana. Si se escucha un ruido es que estoy imprimiendo la número 3. Ya, ok, vamos. Leo lo que está ahí, ¿no? Ah, ya, ok. Sí, la 2. Ya, déjenme empezar acá para ver mejor. Un ratito. Ya, ahí sí. Ya. El armamentismo y sus consecuencias. La misión de las Fuerzas Armadas en un país es velar por la defensa externa y garantizar su seguridad. Son necesarias, pero el costo de su mantenimiento no debe ser excesivo. Sin embargo, muchas veces han demandado grandes cantidades de dinero para armas y las han usado para derrocar gobiernos o para sostener dictaduras. La pregunta, ya me ayudó a dejar con la lectura. Se viene la respuesta, su punto de vista. Mi hermano. No, Sara, hábleme sobre esta lectura. Mira, tú te diste este. ¿Dónde boto esto? Pura mierda ahí. Pero eso no se puede barrer. Sí, pero ¿dónde meten una funda algo? Voy a botar ahorita mismo. Cierren el audio que se le está escuchando todo. ¿Qué? ¿Eh? Ismael, tu audio. Cierre el audio. Ok, por eso a veces tenemos que hasta controlar lo que decimos. Ok, Bozada, su respuesta. Su respuesta. No le escucho. Bozada, ¿ya fueron a retirar tu libreta? Sí. Que estaba, no lo había escuchado anteriormente. Esta sí la escuché que dijo mi apellido. Ah, ya, ok, Bozada, vamos. Respuesta a esta lectura. Punto de vista de la lectura, ¿en qué sentido? Todo, porque es tu punto de vista de toda esa lectura. Habla sobre misiones de las Fuerzas Armadas, no sé si habla de la guerra, creo yo. De las guerras, solo de las guerras. De la guerra, de las misiones que hacen los militares. Ya. De las seguridades que se deben de tomar cuando hay una guerra. Ya, ok. Las personas deben de evacuar, salir, porque, o sea, comienzan a tirar bombas el país enemigo y se tienen que salir corriendo. Y hay mucha pérdida. Y ya. Okay. A ver, Bedoya, danos tu punto de vista. Y luego te vamos a ti a Hart, que nos des tu punto de vista. Okay. Por rato se me va la imagen. Ok, dinos Isabel, tu punto de vista. Vamos que les cuento que de aquí en adelante vamos a ver guerras por todas partes. Y a mí no me gusta, pero nos toca. Allí mira, ahí sí estás viendo. Otra vez déjame cargar ya. Allí. Esta guía ya se la envié, ya tenía que haberla leído, ya tenía que haber hecho la pregunta número 2. Solo la 3 realizamos en la siguiente clase. Ok. Lea, analice y dé su punto de vista. Ok, Jara, ayúdanos. ¿Qué hiciste tú en la número 2? Bendiga, hermana, yo lo tengo ya aquí en el cuaderno escrito. Ok, y luego yo.
Creo que nuestro país necesita sentirse seguro, es por eso que se ha creado las Fuerzas Armadas, para que ellos se encarguen de nuestra seguridad, tanto interna como externa, y ellos como entidad deben estar preparados para defender su país haciendo siempre lo correcto y sobre todo administrar bien el dinero que el gobierno invierte en ello. Muy bien. John Cepeda. Buenos días, hermana. Buenos Mi días. punto de vista es que las Fuerzas Armadas son un elemento necesario e indispensable para velar por la seguridad del país, pero también puede ser un arma usada por los dictadores para silenciar la presencia y la voz del pueblo al que oprimen. Muy bien, muy interesante. Número 1. Los gobiernos son los encargados de la seguridad del país y por medio de los grupos regulares, así se llaman, ¿verdad? Grupos regulares, las Fuerzas Armadas en general. Pero no significa que el 80%, el 50% del presupuesto lo inviertan en armamento, porque entonces sería una medida tan extrema que ya nos lleva al comunismo. Les cuento, chicos, que en el comunismo, los dictadores, dictadores cuando todo lo que es la cúpula militar gobierna, ¿verdad? Porque hay dictadores comunistas como Putin, que no es militar, que ya, el de que prácticamente Maduro de Venezuela tampoco es militar, pero los dictadores que son de la cúpula militar, ellos se arman, ¿verdad? Porque quieren callar al pueblo y quieren utilizar su fuerza y su armamento en contra del pueblo. Y cuando más se utiliza mucho presupuesto del Estado es cuando tienen guerras externas o internas. Por ejemplo, Estados Unidos, que está metido en estas guerras, que por cierto a él le encanta, él gasta mucho dinero en armamento. Pero cuando él está en estos países, él tiene que sacar pues ese dinerito que está invirtiendo. Pero en fin, las Fuerzas Armadas es para cuidarnos. No significa que luego esas Fuerzas Armadas ataquen al pueblo. En general, el gobierno debe sí destinar cierta cantidad de dinero en armamento porque no sabemos en qué momento hay algún problema, como siempre hemos tenido con Perú, pero eso no significa que estemos gastando todo nuestro presupuesto en armamento, de armarnos hasta los dientes y estar seguro que de aquí a mañana hay una guerra y nosotros tenemos mucho armamento. No, porque hay necesidades como educación, alimentación y salud que son más importantes que estar lleno de armamento, valga la redundancia, en las Fuerzas Armadas. Si las Fuerzas Armadas nada más que para cuidarnos a nuestra integridad y cuidarnos por ahí si se nos hace algún problema con algún vecino. Pero en las dictaduras que vamos a ver más adelante, ahí sí nos damos cuenta cómo los dictadores hacen de estas Fuerzas Armadas que en vez de cuidarnos a nosotros, atacan al pueblo para tenerlos subyugados, sumergidos y que hagamos su voluntad. Bueno, chicos, entonces terminamos hasta aquí. Usted ya tiene la número 2 y la número 3. Vamos a hablar sobre comunismo y capitalismo, aunque ya les di parte de lo que era el capitalismo. Los que me van a exponer, escúcheme bien, está aquí Camino, está aquí Bone, Parco estaba, pero no sé qué pasó. Si usted no me envía sus diapositivas para la exposición, recién me enciendes la cámara, Camino. Toda la clase te dije, enciende la cámara, ya tiene falta conmigo, no sé por qué tenías apagada la cámara. Ahora, si usted no me envía su material de trabajo, yo no tengo para revisárselo. Entonces, usted ya tiene su tema, trabájelo y envíemelo para revisárselo. Y debo agregarle también una destreza. Siempre a las exposiciones se les debe agregar la destreza que vamos a desarrollar durante esa clase. Nosotros seguimos con la misma destreza. Con la misma destreza porque todavía estamos hablando de las guerras del siglo XXI. ¿Tienen alguna preguntita, chicos, hasta ahora? Hagan sus preguntas. El día viernes concluimos nuestra guía.
¿Alguna preguntita? Los que no tengan tema, me escriben por favor por interno, hermana, yo no tengo un tema, por favor, deme un tema para exposición. ¿Alguna otra preguntita? Aprovecha ahora, ¿alguna pregunta? Tengo exactamente 3 minutitos para contestar cualquier pregunta de ustedes. Y el día viernes, investigue capitalismo y comunismo. ¿Cuáles son las ventajas de vivir en un comunismo y cuál es la ventaja de vivir en el capitalismo? Como le dicen los afganos, los occidentales no queremos ninguna cultura occidental. Están en contra de nuestra cultura occidental. Para ellos es la peor.